Buenos días. Continuamos esta mañana de entrevistas tan interesantes en Mallorca Home Meeting y ahora recibimos a Joan Miguel Seguí, arquitecto, principal del despacho Joan Miguel Seguí Arquitectos. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por estar aquí. A vosotros. Bienvenido. Joan Miguel Seguí es un despacho de arquitectura con un estilo contemporáneo y raíces propias de Mallorca, que transmite emociones y escucha el lugar. Muy bien, muchas gracias. El tema del que vamos a hablar es el tercer factor, herramientas de proyecto. Exacto. Me explico un poquito, ¿no? Ajá, muy Creo bien. que se ha visto un poco con la conferencia anterior. Yo creo que ahora se habla mucho pues, de la sostenibilidad, de la construcción, del lugar. Todo esto son cosas sumamente importantes, ¿no? Pero que no acaban de definir per se cómo tiene que ser un proyecto, ¿no? Es decir, que tú si cumples... Nosotros aquí en la presentación quería explicar un poco... Nosotros llamamos el primer factor a todo lo que vendría relacionado con el emplazamiento, la topografía, ¿no? Orientación, normativa, son cosas que vienen predefinidas por la parcela, ¿no? Es decir, la parcela, la que sea, pues tiene una normativa que la has de cumplir sí o sí, pues te determina una topografía, una orientación, y esto, que viene definido por la parcela, es algo que siempre tenemos que responder y tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y el segundo factor vendría a ser el cliente y el programa. Es decir, alguien pues quiere una vivienda con 20 dormitorios, como explicaba Miquel, o con 5, o quiere un garaje muy grande, o quiere en vez de una casa quiere un hotel, lo que sea. Y este primer factor y este segundo factor, lógicamente, pues se han de considerar a la hora de plantear pues esa solución que damos al cliente. Pero a mí hay una cosa que me parece muy interesante, que es que el primer factor y el segundo factor, cuando tú lo cumples todo lo que pide el cliente y cumples todo lo que pide el emplazamiento, aún hay todo un mundo de posibilidades dentro de ese cumplimiento de todos los factores, ¿no? Por tanto, nosotros a medida que hemos ido trabajando proyectos, pues nos hemos pensado, ostras, debería, al final, hacer un proyecto es como un juego que tiene sus reglas, ¿no? Y hemos pensado, debería haber una regla externa a todos esos factores que nos ayuden a determinar cuál es la solución óptima o cuál es la solución que nosotros vamos a adoptar para hacer un proyecto, ¿no? Y es por eso que hemos titulado la presentación el tercer factor, porque si bien, lógicamente, se ha de cumplir todo lo del primero y todo lo del segundo, se ha de respetar el emplazamiento y se ha de respetar al cliente, a ver, ese tercer factor que nosotros nos hemos autoimpuesto en el despacho es una restricción más que a priori nosotros pensaríamos que autoimponerse una restricción es limitar la creatividad. Pero que poner reglas no limita la creatividad en Al absoluto. contrario, yo creo que las potencia, ¿no? Es decir, que es como decir, el ajedrez, que tiene unas reglas de movimiento, pues gracias a esas reglas, pues tiene infinitas partidas. Si una partida de ajedrez sin reglas, pues yo creo que incluso sería aburrida, ¿no? Y por eso nos autoimponemos este tercer factor, ¿no? Esto es lo que comentamos, que nos permite potenciar la creatividad. Y además nos ayuda a poner orden al proyecto. A todas esas, no digo infinitas, pero múltiples posibilidades que nos ofrece el respetar el primer factor y el segundo factor, pues eso este tercer factor nos acaba de encajar. Y queríamos explicar este tercer factor a través de una serie de proyectos que hemos ido haciendo y cómo este tercer factor pues ha ido encajando y ha ido determinando el proyecto, ¿no? Este es un primer proyecto en la urbanización San Marçal, donde el solar era relativamente cuadrado y nos planteamos, vamos a hacer una retícula de 4x4 y vamos a hacer un proyecto que sea un cuadrado perfecto, modulado, con unas baldosas también cuadradas y que todo respecte esa modulación, ¿no? Entonces es
era ese desafío de ver cómo con esta autorregla impuesta pues respondíamos al programa del cliente, ¿no? Y además nos autoimpusimos otra regla que también era simpática en este proyecto, y es que ese emplazamiento era relativamente plano, no teníamos vistas a ningún sitio, y por tanto decidimos hacer un perímetro totalmente cerrado. Tú desde fuera solo ves un muro, y a través de la creación de 11 patios damos iluminación y ventilación a cada dependencia, ¿no? Aquí podemos ver como dentro de esta retícula, pues vemos como los dormitorios, que es lo que está en la parte de abajo, pues tienen unos patios delante del mismo tamaño que el dormitorio. Vemos como en el centro también hay un patio doble, es decir, de 8x4, porque la retícula es de 4x4, que también responde a la entrada, responde a un estudio. Como en la entrada también se realiza en la parte izquierda a través de un patio de 4x4. Tenemos la parte de la piscina, todo dentro de un patio, y todo esto está cerrado, ¿no? Y al final podemos ver cómo este programa responde perfectamente a esta cuadrícula autoimpuesta. Y eso es lo que llamaríamos nosotros el tercer factor. Si nosotros no hubiéramos intentado poner ese orden y poner ese juego, probablemente el resultado de este proyecto hubiera sido visualmente como mínimo pues más desordenado, y no hubiéramos tenido pues unas guías para ir trabajando, ¿no? Esto es un poco una imagen de la entrada de este mismo proyecto. Vemos la entrada de 4x4 con los patios. Y esto es un patio que da pues, a un dormitorio, que también tiene otro patio en el otro lado. Y esto es un poco la construcción, que me parece interesante esta foto de la obra, porque podemos ver cómo contrasta radicalmente con el resto de viviendas de alrededor, que normalmente tienen todas dos plantas, tienen cubierta inclinada, y esto pues esta retícula que juega un papel distinto, ¿no? Esto es un poco el tema de los muros, y como vemos que el exterior está totalmente cerrado a la calle y se abre al interior, ¿no? Estas son fotos de obra que quizá no acaba de verse el resultado Una final. pregunta, ¿cómo Sí. os imponéis el tercer factor? Cada vez el tercer factor, o sea... Es distinto. Claro, o sea, siempre hay un tercer factor, pero siempre es hay un tercer diferente, factor y según siempre el es diferente. proyecto. Sí, porque el tercer factor... Qué buena idea, ¿no? Lo que dices o sea, para... no se trata de imponer aleatoriamente un tercer factor, sino que buscamos un tercer factor que ponga orden, pero que a la vez permita responder al primero y al segundo. No todas las reglas respetarían el primer y segundo factor, ¿no? Sino que se trata de... Nosotros buscamos ese tercer factor, se trabaja, ¿no? Y luego al final pues el resultado es que pues, ese orden se ve en la planta y se ve en el edificio, ¿no? También aquí quería destacar un poco un invento que hicimos en esta vivienda, como siempre las rejillas de aire acondicionado, que son unas rejillas de aluminio o de acero, pues en esta casa, que ya no es la primera vez que lo probamos, pues colocamos unas celosías cerámicas, como veis, que sirven de rejilla de ventilación, y le da como un cierto carácter más interesante al tema del aire acondicionado. Esto es otro proyecto, esta vez en Montuïri, son dos casas gemelas, de hecho, y donde también nos imponemos un factor que también jugamos con el cuadrado. Aquí vemos también, hay una retícula, al igual que en el anterior, pero el resultado es totalmente distinto. Lo único que hacemos es jugar con un único patio central, y todas las dependencias van alrededor, abriéndose al patio central e intentándose cerrar al exterior, ¿no? Y como vemos también, pues todo sigue una modulación que se refleja en el pavimento. Y curiosamente este proyecto es un cuadrado de 27 por 27, que es exactamente la misma medida que el anterior, ¿no? Aquí vemos un poco una foto de la obra donde pues intentamos, cogiendo el concepto de impluvium romano, ¿no? Toda la cubierta inclinada va hacia el interior, y vemos como este patio interior, que tiene la piscina en el centro, pues todas las dependencias se abren a este patio interior. Esto es la zona de la entrada. Y un proyecto más, también de vivienda unifamiliar, en la urbanización de esa torre. También aquí intentamos jugar
con el cuadrado. Nos gustan mucho los cuadrados, por cierto. Donde aquí vemos cómo también hay una serie de retícula donde la vivienda es un cuadrado perfecto, contando con los patios, y luego la ampliación de la zona de la piscina completa lo que vendría a ser la proporción áurea, que es el cuadrado y su diagonal, ¿no? Entonces, también jugamos aquí con los patios, y también es una casa que se cierra bastante al exterior y solo mira hacia una dirección y hacia el patio interior. Y sigue también, pues como decíamos, esta modulación, ¿no? Esto también está en obras, pero vemos desde el exterior cómo se cierra a la calle. Esto es una foto del patio interior y cómo las habitaciones se abren a patios interiores, y luego la zona de la sala de estar, que sí que se abre hacia la zona de la piscina. Aquí tenemos la zona de la piscina. Y bueno, todo al final, muchas veces ese tercer factor, cuando tú caminas por la casa, no se ve, no se hace evidente, pero sí que cuando ves la planta ves que hay un orden por todo, ¿no? Esto es la zona de la entrada. Y vamos a ver pues un ejemplo más. Esto es una vivienda en Sol de Mallorca, donde también, como vemos, pues también está totalmente modulada. También hay esa retícula autoimpuesta, y que hace que cuando veamos también la vivienda, pues veamos ese orden aparente, ¿no? Vemos este patio cuadrado de entrada y vemos cómo se distribuye pues desde la entrada, que está más o menos aquí en medio, pues a mano derecha entrando tenemos el dormitorio principal, y a mano izquierda tenemos la zona más pública, ¿no? La zona de sala de estar, comedor y cocina. Y esta retícula es lo que nos ordena todo, ¿no? Esto es una visualización de la vivienda. Prácticamente toda se desarrolla en planta baja también. Nos gusta, siempre que sea posible, pues potenciar al máximo las viviendas de una sola planta, aunque en este caso pues tenemos una pequeña planta baja que nos permite superar el desnivel y potenciar la planta principal como una única planta, ¿no? Esto es un poco las vistas del interior. ¿Qué opinas de la normativa urbanística en Mallorca? Bueno, yo creo que en general hay una sobreregulación, ¿no? En Mallorca, y supongo que es un problema un poco en toda Europa, ¿no? Hay una sobreregulación en el sentido de que también incluso se intenta controlar lo incontrolable, ¿no? Y al final, pues siempre, pues en España hay un poco esta picaresca de, bueno, a mí me prohíben poner un gimnasio en el sótano, pero al final en mi sótano va a haber un gimnasio, ¿no? Sí. Bueno, al final nosotros estamos un poco en medio entre, lógicamente tenemos que cumplir la normativa, pero a mí los deseos del cliente pues es su casa al final, y si a mí pues después de acabar la obra el cliente hace algo en el sótano, a mí pues ni me va ni me viene, ¿no? Cada uno en su casa hace lo que buenamente puede, ¿no? Pero bueno, es decir, yo diría que, respondiendo a tu pregunta, la normativa es algo necesario, es algo positivo, pero quizá es algo difícil de controlar, y quizá peca alguna normativa de intentar controlar lo incontrolable, y de que a veces la normativa no es clara, y esto pues desgraciadamente nos puede crear un poco de inseguridad jurídica al nosotros que un cliente compre un solar y no esté seguro de si se puede hacer una cosa o no, ¿no? Pero bueno, es un tema muy complejo. Es un tema complejo. Sí. Aquí creo que nos quedan 2 proyectitos más. Este es otro proyecto también que volvemos a jugar con una retícula y un cuadrado, que aquí vemos. Nosotros hemos jugado en este proyecto más con el vacío que con el lleno, y hemos creado un patio de 10×10 y otro de 5×5, uno al lado del otro, ¿no? Aquí tenemos el de 10×10 y aquí el de 5×5, y distribuimos el programa alrededor de estos cuadrados perfectos, ¿no? Como se ve aquí, y además el conjunto, también el perímetro acaba siendo un cuadrado perfecto, ¿no? Y eso es otra autoimposición nuestra, otro tercer factor que nos ha permitido jugar mucho con el proyecto, y que al final pues visualmente el proyecto responda a esta retícula y que le dé un cierto interés, ¿no? ¿Quién es vuestro principal cliente? Normalmente son clientes privados,
en su mayor parte extranjeros que quieren pues viviendas unifamiliares. A lo mejor el 90% de los proyectos que hacemos son vivienda unifamiliar. Sobre todo para cliente extranjero. Sí, mucho para cliente extranjero. Tenemos también cliente local, tenemos clientes mallorquines o clientes de la península, pero sí, principalmente extranjero. Este es es el patio de entrada de 10 por 10. Y esto es un poco como se ve el reflejo, un poco como esto es la cocina, dormitorio. Nos gustan también mucho los patios, ¿no? Como se ha visto, y creo que los patios a veces también ayudan a ordenar y ayudan a poder entrar ventilación y luz en zonas de otra manera difíciles de entrar, y nos ayudan también a ordenar el programa. Y este creo que es el último proyecto que queríamos explicar, donde también se ve, aquí voy a superponer una retícula absolutamente perfecta, donde creamos un pasillo de 2 metros de ancho en el centro, y a partir de ahí descuelga la parte del programa. Esto también es una casa en planta baja principalmente, y como desarrollamos pues la zona pública aquí, entramos en esta zona, tenemos una doble sala de estar, comedor y cocina, y de aquí hacia la derecha tenemos el dormitorio principal y otros 3 dormitorios, ¿no? Pero me parecía interesante aquí también ver cómo el tema de autoimponernos esta retícula pues deja el proyecto extraordinariamente ordenado, lo que hace también que al final las estructuras son más baratas, son más rápidas de ejecutar, y no hay margen a la duda, ¿no? Y lógicamente pues es importante estas autorrestricciones que nos imponemos con las retículas, pues que esta retícula tenga una cierta flexibilidad en el sentido de que pueda responder esa modulación tanto a un comedor como a un dormitorio como a una cocina, ¿no? Pero al final las retículas son una cosa muy flexible, ¿no? Ya divide, que hay este dicho que dice divide y vencerás, ¿no? Y esto es un poco un reflejo de esto, ¿no? Y esto un poco, la retícula aquí también es curioso, como la retícula también juega con un ancho de 4 metros, y este mismo ancho también lo estamos llevando a la sección. Es decir, esto es una vivienda que tiene una altura de 4 metros y la modulación en planta también es de 4 metros. Aquí vemos la sala de estar, que es justamente 2 modulaciones, es decir, 8 por 4, ¿no? Y esta altura de 4 metros pues también da una elegancia y una atmósfera a la vivienda que es bastante especial, ¿no? Aquí vemos el comedor, ¿no? También pues con esta altura. Y aquí vemos esta especie de pasillo que va de un extremo a otro extremo y va sirviendo a cada parte del programa, y como al final pues en este pasillo acaba con una ventana de 2x2 también en relación con la modulación, ¿no? Y es verdad que se percibe, o sea, se siente como una armonía y un equilibrio, todos los espacios. Exacto. Similares. Y este básicamente es el último proyecto que quería enseñar, y un poco pues con la finalidad esta de explicar cómo aplicamos nosotros en el despacho pues este tercer factor autoimpuesto para ordenarnos, digamos, ordenarnos los proyectos. Y esto es todo. Muy bien. Pues muchísimas gracias. A vosotros. Joan Miguel, por aceptar la invitación para Mallorca Home Meeting, por explicarnos, bueno, mostrar estos proyectos tan con unos resultados maravillosos, y bueno, por el tercer factor, que enhorabuena. Gracias. Muchas gracias.